proyecto Habitar el Palacio del Valle del Jerte, Cáceres. Amparo es una profesional que lleva años trabajando en cómo la cultura puede dinamizar lo rural, creando procesos comunitarios que generan arraigo y participación. Licenciada en Historia del Arte y con diploma de estudios avanzados en Arte y Educación por la Universidad de Barcelona, especializada en proyectos culturales comunitarios en lo rural, responsable del programa de cultura de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte y profesora de Arte y Educación en la UOC. Comenzamos. Gracias. Qué bonito esto que has dicho de tercera, cuarta oportunidad. Bueno, pues nada, vamos a intentar compartir una experiencia que realmente es compleja y que además está atravesando un momento complicado. En la reunión que teníamos el otro día, yo confesaba, ¿no?, con las compañeras que tocaba alzar la voz en este momento, pues en relación a este proyecto, desde un lugar complicado. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Habitar el Palacio es un proceso que tiene lugar en una comarca rural, en el Valle del Jerte, en el norte de Extremadura. Es importante poner esto en contexto, no sé cómo se pasa. Es importante poner esto en contexto porque el medio rural es un contexto muy afectado por desigualdades en el acceso a la cultura, en los medios, ¿no?, a nivel de los recursos y demás, y para nosotras poder defender la existencia de un espacio cultural tiene un significado muy diferente al que pueda tener en un contexto urbano, ¿no? El Valle del Jerte es una comarca agrícola, la gente es agricultora, casi, no sé, el 90% de la gente que vive en el valle se dedica a la agricultura, al cultivo del cerezo, casi exclusivamente, y en nuestro valle no hay centros culturales, hay casas de cultura en cada uno de los municipios, no hay centros culturales, digamos que no hay una red de infraestructuras destinadas a la cultura de manera específica, pero hay cosas muy bonitas y muy potentes en las que se sujeta este proyecto, que es la gente, claro. Es como toda la red asociativa, es una comarca con un tejido asociativo potente, construido desde los años 90, que tiene tejido a los 11 pueblos que forman la comarca, pues en asociaciones de mujeres, asociaciones de la tercera edad, algunas culturales, algunas juveniles, y todo esto hace como el humus, ¿no?, digamos, los cimientos de lo que luego hemos podido llegar a construir con Habitar el Palacio. En este contexto, voy a pasar aquí. Hace unos años, hace como unos 15 años, hubo una decisión política, una iniciativa política de construir un palacio de congresos en la comarca. Este es el proyecto, esta es la maqueta de lo que iba a ser. Aquí tenemos ahora la maqueta de lo que ahora es. Es un proyecto que ganó un concurso de arquitectos y arquitectas de la MIT 09 y se empezó a construir. Esto es lo que comentaba Raquel, cosas que nos interpelan mucho, ¿no?, como proyecto, porque el proyecto arrancó pero nunca se terminó. Quedó medio palacio. Y entonces ese medio palacio nunca se inauguró, fue como una vergüenza política que quedó ahí, ¿no?, en la comarca, y nunca nadie se interesó por hacer algo con esa mole de hormigón. Porque ahora ya no es así, ahora es así. Entonces, no, esto es lo que iba a ser y esto es lo que es. Lo que hicieron fue ponerle una lona, una carpa de circo, para hacerlo utilizable, pero tampoco nadie lo utilizó. Entonces, cuando yo me incorporé como técnica de cultura a la Mancomunidad del Valle del Jerte, yo trabajo en la Mancomunidad del Valle del Jerte, es una administración pública de carácter comarcal que se encarga un poco de proveer servicios, ¿no?, o de cubrir necesidades de los 11 municipios de la comarca, que son municipios muy pequeñitos, de entre 250 y 2.500 habitantes. Entonces, desde el programa de cultura nos dieron las llaves y nos dijeron, bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Y el edificio tenía la posibilidad de utilizarse, pero no había nada más. No había una propuesta de acción, no había una política cultural para el lugar.
El edificio es propiedad de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Cultura, que es de donde surgió como la iniciativa de construir un palacio de congresos. Y bueno, nosotros empezamos como a escribir un posible camino, ¿no?, para este lugar, y fue en ese momento en el que se escribió el proyecto Habitar el Palacio. Durante la pandemia se escribió, gracias a la pandemia. Me gusta decir esto porque muchas veces, porque muchas veces los proyectos que necesitan financiación no se escriben porque no hay tiempo para escribirlos. Y vivimos sometidos a ese estrés de las convocatorias, y justamente este se pudo porque estábamos en casa, ¿no? Y nos presentamos a la convocatoria de Alianzas para una Democracia Cultural en colaboración con Canica, con un estudio, unas compañeras maravillosas que tienen un estudio de arquitectura y mediación. Esta cosa tan básica, ¿no?, de trabajar con la gente antes de diseñar, ¿no?, y luego ya si eso pasar a la acción. Y tuvimos la suerte de en ese momento empezar a contar con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, que ha sido en todo este proceso, yo me emociono muchas veces al hablar de esto, un apoyo material y emocional muy importante para nosotras, porque Habitar el Palacio es un proyecto muy complejo. Con estos apoyos empezamos a trabajar, emociona un poco. Empezamos a trabajar en un proceso que lleva como Habitar el Palacio, tiene como 3 caminos que transcurren a la vez, que a veces se cruzan, a veces se remezclan, se contaminan, se estorban también, otras veces se ayudan, pero que caminan a la vez, ¿no? Uno es, lo digo porque yo también, como mediadora cultural que soy, pensaba que yo iba a ser mediadora en este proyecto, y no, es muchas cosas, ¿no? Entonces hay el proceso ciudadano. Nosotras lo que hicimos fue lanzar una pregunta, hacer un proceso participativo en la comarca y lanzar una pregunta a la gente en torno a sus necesidades, inquietudes culturales como habitantes, vecinos y vecinas del medio rural, y una segunda pregunta que acompañaba, que eran las 2 preguntas que guiaron la investigación. La segunda era de qué manera contar con un espacio físico como este puede ayudarnos a cubrir esas necesidades, ¿no? En ese proceso ciudadano estuvimos 2 años, ahora hablaré de él, pero todo ese proceso que llega hasta el día de hoy, que han sido 5 años de construir comunidad con vecinos y vecinas, eso es una de las cosas que ya solo eso es un gran proceso, ¿no? Pero de manera paralela tenemos las aventuras y desventuras del edificio, que no son pocas, de un edificio que llevaba 13 años cerrado, que nunca, o sea, que todos son, esta casa es una ruina, ¿no? O sea, que cuando no hay una gotera hay un no sé qué en la lona, que cuando a ese edificio hemos tenido que darle papeles, el expediente del Palacio del Cerezo era 2 folios, o sea, no había ningún tipo de documentación. Entonces, licencias, permisos, seguros, alta de la luz, alta de la electricidad, o sea, todo lo que ha ido acompañando a la cosa de abrir las puertas de un edificio que nunca se había abierto. Y luego todo el proceso político institucional, que es un poco en el que estamos ahora, un poco atascadas, ¿no? Porque todo esto tiene que ir acompañado de una voluntad institucional, y además todo esto va conformando un proceso instituyente, ¿no? Va deviniendo algo, va acabando en algo que se va construyendo sobre la marcha. Y bueno, y ahora os cuento de manera rápida, intento, ¿eh? El proceso ciudadano, la primera parte fueron 2 años y medio de proceso participativo. Estuvimos haciendo, claro, un proceso participativo que duró mucho porque se desarrolló en los 11 pueblos. Todo lo que sucedía en un pueblo sucedía en los 11. Ese proceso lo hicimos, el stand que tenemos ahí, estoy muy contenta de tener el stand porque es la primera vez que a una presentación del proyecto acompaña la maqueta que no es una maqueta que si luego os acercáis se puede tocar, levantar, mover, porque
es la maqueta con la que hicimos el proceso participativo. La maqueta la íbamos moviendo por los pueblos para contarle a la gente, está ahí la maqueta, pues para contarle a la gente qué era, qué había, qué posibilidades tenía y demás. Hicimos una ronda, el proceso no es un proceso, o sea, como no ha sido un proceso de investigación-acción, pero sí que es un proceso que a nivel metodológico está muy inspirado por los modos de hacer. Entonces estuvimos trabajando en procesos como de acción, reflexión, socialización, acción, reflexión, socialización, ¿no? Era como salíamos a la calle, hacíamos una ronda de 11 asambleas, reuniones, convocatorias públicas en los pueblos, tal. Volvíamos, trabajábamos toda esa información en torno a las preguntas que habíamos lanzado, hacíamos una ronda de socialización, un poco diciéndole a la gente, oye, esto hemos entendido que nos habéis dicho, ¿es esto lo que nos habéis dicho? Y entonces hacíamos como un contraste y luego con eso ya fuimos elaborando el documento, ¿no? Acompañando todo este proceso se hicieron 3 laboratorios ciudadanos donde se construyeron también los muebles que ahora tenemos en el edificio los diseñó el colectivo Canica, que dan respuesta a las necesidades, ¿no? Como la gente decía, queremos cine, bueno, pues hay unos muebles que sirven para activar cine, ¿no? Un poco así. Este es el proceso de realización de los muebles se han hecho con la gente de los pueblos, los hemos hecho en un fin de semana muy intenso y son unos muebles que nos dan, la verdad, mucha alegría, han funcionado muy bien. Estos son, por ejemplo, esto es proceso de socialización, esta imagen de la piscina nos coincidió en verano y un poco pues eso, ¿no? Cómo organizábamos las ideas que habían salido y luego pues decíamos, oye, pues esto hemos entendido, vamos, me queda muy poco. El edificio me lo salto. El camino institucional en estos momentos es el que nos tiene atrapada. Todo esto, el Palacio del Cerezo es propiedad de la Junta, está en el término municipal de Cabrero, en el suelo de Piornal, y la Mancomunidad tiene la cesión temporal. Entonces, cada año nosotros llegamos como a escribir un convenio para el sostenimiento económico del edificio. No ha podido, ese convenio se ha perdido y ahora mismo estamos como sin recursos y sin sostenimiento económico institucional y ahora mismo la cesión del uso del palacio la íbamos renovando año a año y este año, cuando ha llegado el momento de renovar la cesión, la Junta no nos ha renovado la cesión, llevamos así 2 meses en esa situación. Ahora mismo el palacio está cerrado. Estamos en camino de reorganizarnos y ver cómo podemos salir de esta situación. Si queréis, no quiero enredarme más. Habíamos planteado hablar del tema de las gobernanzas. Si quieres, lo puedo dejar para la ronda de preguntas. Sí, para terminar. Y lo siento por el tiempo, y esta es una foto muy bonita.